La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y de la carrera de Ingeniería Química, presentan humidificación, carta psicométrica o carta de humedad a 760 milímetros de mercurio. Esta es como una de las actividades y de los temas contenidos en la asignatura de balances de masa y energía. Actividades en el grupo 3401 a mi cargo. Bien, aquí tenemos la carta de humedad a 760 milímetros de mercurio. Es una versión de muchas otras que podemos encontrar en la literatura. En esta particularmente podemos ver en el eje de las Y del lado derecho los valores de lo que es la humedad, ¿sí? La humedad de la mezcla de vapor de agua, aire seco. Y se da en kilogramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco, ¿sí? Del lado izquierdo podemos ver los datos de lo que es el volumen húmedo, que se da en metros cúbicos por kilogramo de aire seco, metros cúbicos de aire precisamente. En esta curva podemos ver los datos de lo que es el volumen saturado en estas unidades, y en la curva de abajo, casi recta, podemos nosotros encontrar los valores del aire seco, ¿sí? También ambos en metros cúbicos sobre kilogramo de aire seco. Del lado en el eje de las X podemos apreciar los datos de temperatura en grados centígrados. Muy bien, otra cuestión que podemos ver son las curvas de humedad porcentual o humedad relativa, ¿sí? Porcentajes de humedad relativa. Por ejemplo, en esta sobre donde estamos en este momento, tenemos la curva del 30% de humedad relativa, 20% de humedad relativa, 10% de humedad relativa, 60%, 90% y 100%. Esta es la curva de saturación. El 100% de humedad relativa va a representarnos la curva de saturación. También podemos ver lo que es el calor húmedo, ¿sí? El calor húmedo que básicamente depende de los datos de humedad absoluta y con una escala particular. Todos estos parámetros los vamos a ver más detenidamente más adelante. Esta es otra carta, otra versión de la carta, ¿sí? Del lado derecho del eje de las 10 podemos ver nuevamente los valores de humedad, humedad absoluta. En el eje de las X, la temperatura en grados centígrados, y también podemos apreciar lo que son las curvas de humedad porcentual hasta llegar a la curva del 100% de humedad porcentual o la curva de saturación. Nuevamente aquí tenemos otra versión, los datos de las humedades, los datos de las temperaturas en grados centígrados, vemos las curvas de humedad porcentual y la curva de saturación. Los parámetros que se aprecian en una carta psicométrica dependen de la versión de la cual estemos usando, obviamente. Bien, ¿cuáles son esos parámetros? Los parámetros de la carta psicométrica o carta de humedad son humedad absoluta, humedad de saturación, humedad relativa, volumen de aire seco, volumen saturado, volumen húmedo, calor húmedo, y las temperaturas de bulbo seco, de bulbo húmedo y de rocío. Vamos a ver con más detenimiento cada uno de estos parámetros para que quede más claro lo que representan. Por lo pronto, y a manera de ejemplo, para ubicar estos mismos en la carta psicométrica, vamos a darle lectura
a este párrafo. Si en un determinado proceso de acondicionamiento de aire se requiere una temperatura de bulbo seco de 50 grados centígrados y una humedad relativa del 50%, ¿cuáles serán las características de esta mezcla? Vapor de agua, aire. Es decir, ¿cuáles serían los parámetros en esta situación particular? No olvidemos, temperatura de bulbo seco 50 grados centígrados y humedad relativa del 50%. Veamos en la carta cómo se ubica. La temperatura de bulbo seco, que es 50 grados centígrados. Esta la vamos a interceptar con lo que es la curva del 50% de humedad relativa. Vamos a partir de este punto de intersección a poder leer el dato de humedad absoluta en esas condiciones, 50 grados centígrados y 50% de humedad. Muy bien, si prolongamos la línea sobre los 50 grados centígrados hasta tocar a la curva de saturación, podemos leer en este punto lo que es la humedad de saturación, ¿sí? Humedad relativa al tocar la curva del 50%, humedad de saturación al tocar la curva de humedad de saturación. Muy bien. Si nos ubicamos en la intersección de la temperatura con la curva del volumen de aire seco, podemos leer obviamente a la derecha este dato, el volumen de aire seco, ¿sí? Si hacemos lo mismo, al intersectar la curva del volumen saturado, podemos leer a la derecha este dato, volumen de aire saturado. Ahora, si trazamos una línea recta desde el punto de intersección de la temperatura con la humedad relativa, paralela a las temperaturas, a las curvas de temperatura de bulbo seco, podemos intersectar la curva de saturación y a partir de ahí trazar una línea hacia abajo para poder leer la temperatura de bulbo húmedo. Muy bien. Si de nuestro punto de intersección entre la temperatura de bulbo seco y la humedad porcentual trazamos una recta horizontal, es decir, a humedad absoluta constante hasta tocar la curva de saturación, podemos nosotros a partir de ahí leer la temperatura de rocío. Muy bien. Por otro lado, podemos con cierta humedad, por ejemplo con este valor de humedad absoluta, podemos leer el calor húmedo. Muy bien, vamos a ver uno por uno los parámetros. Lo que es la humedad absoluta y es la humedad del aire a determinadas condiciones de temperatura y humedad relativa, porcentaje de humedad relativa, como vimos en la gráfica anterior con el dato de temperatura y con el dato de humedad relativa. Nosotros podíamos leer la humedad absoluta, ¿sí? Para determinar la ecuación que nos va a calcular este dato de humedad absoluta, vamos a hacer alusión a la ecuación general del gas ideal, ¿sí? PV igual a nRT. N es el número de moles, como sabemos, pero este también puede ser expresado como la masa entre el peso molecular, ¿sí? En este caso sería masa de aire o masa de vapor entre el peso del aire o peso del vapor.
Para el caso del vapor, tenemos el número de moles, será masa de vapor entre el peso molecular de lo que es el agua, que es el vapor, básicamente, ¿sí? Para el caso del aire, lo mismo. En lugar del número de moles vamos a sustituir la masa del aire entre el peso molecular del aire, que es 29 gramos mol. Aquí PV representa la presión parcial del vapor de agua en el aire y PA es la presión parcial del aire, ambos datos de presión en CIAS. Si dividimos estas dos ecuaciones, tendríamos el cociente siguiente: PV entre PA es igual a esto. R, básicamente, y T se eliminan entre sí. Y si de aquí despejamos, bueno, antes, si recordamos que la humedad absoluta es masa de vapor entre masa de aire, y despejando de aquí esto, precisamente tendríamos PV por 18 entre PA por 29. Recordemos que la masa de la humedad absoluta se expresa en base seca como masa de vapor de agua por masa de aire seco, masa de vapor de agua por masa de aire seco, ¿sí? Este cociente lo tomamos de aquí. 18 pasa multiplicando a APB, 29 pasa multiplicando a APA. Por otro lado, sabemos nosotros que la presión total del sistema será la suma de las presiones parciales, presión del aire y presión del vapor. Si de aquí despejamos la presión de aire, tendríamos presión total menos presión de vapor. Y esto es lo que tendríamos como nuestra fórmula de humedad. Bien, a continuación veremos lo que es la humedad de saturación, YS. Esta es la máxima humedad que puede tener el aire a una determinada temperatura. También se le conoce como la humedad a la cual el equilibrio entre la fase gaseosa y la fase líquida existe. Esta humedad de saturación se determina de la misma manera que la humedad absoluta. Únicamente vamos a cambiar la presión de vapor a cierta temperatura por la presión de vapor en la saturación, es decir, la presión de saturación. Pero noten que es la misma ecuación. Únicamente en lugar de la presión de vapor sustituimos o cambiamos por la presión de saturación. Esta presión de saturación se lee directamente de las tablas de vapor. La humedad relativa. La humedad relativa es la relación entre la presión parcial del vapor de agua en el aire, PV, y la presión de saturación que tendría a la misma temperatura, lo que es PS, expresada en %. Aquí está. El porcentaje de humedad relativa es la relación entre la presión de vapor y la presión de saturación, expresado en %. PV, presión parcial de vapor de agua, PS, presión de saturación. HR, humedad relativa. Volumen de aire seco. Como ya lo habíamos comentado, es el volumen específico del aire, básicamente, lo que es el recíproco de su densidad. Para determinar la ecuación, vamos a hacer también alusión a la ecuación general del gas ideal. ¿Sí? Aquí tenemos la presión por el volumen del aire igual al número de moles de aire por R por T
la temperatura a la cual se encuentra la mezcla de aire. Y aquí tenemos la ecuación general de los gases ideales en términos de